Ay, qué garrón ser soldado español justo en el momento en el que están defendiendo la frontera norte Castelli y Juana Azurduy. Un verdadero garrón. Por un lado lo tenés a San Martín subiendo por Chile, llegando al Alto Perú, y por el otro lado tenés que bajar con todo hasta llegar a Buenos Aires por el norte argentino, Salta y Jujuy, y en el medio te encontrás con Güemes y con Juana. ¡Qué garrón! Vamos a hablar un poco de Juana Azurduy, heroína de la Revolución de Mayo. Que en el día de ayer se cumplieron 241 años, si no me equivoco, de su natalicio. Exactamente. Su nacimiento. Exactamente. Es uno de los próceres el cual se festeja su natalicio y no su deceso. Claro, porque ella muere justamente el 25 de mayo. Exactamente. Es una fecha bastante complicada para homenajearla. Por lo menos en Argentina, ¿no? Y sí. Y aparte también lo que tiene Juana Azurduy, más allá de lo que significó militarmente para lo que fue la Revolución de Mayo, está un tema también de cómo fue historiada esta mujer a lo largo del tiempo y más bien podríamos decir ignorada. Y por que lo fue, la historiografía fue argentina. recuperada por la historia en los últimos 20 años, podemos decir. Claro. Exactamente, a través de los escritos de Felipe Piña, digamos, del revisionismo más moderno argentino y también de los reconocimientos del Estado. No por nada olvidada por la ya clásica la historia metrista, ¿no? Sí. Ahora vamos a entender por qué. Lo que pasa es que, a ver, para meterlos en contexto, Juana Azurduy fue una patriota, Juana de Azurduy y Padilla, por el apellido del marido también, fueron dos ellos revolucionarios. Dos revolucionarios que participaron antes de la Revolución de Mayo en la Revolución de Chuquisaca, en el Alto Perú. Y ellos... que fue un año antes, ¿no? De la 1809. 1809, después estalla la Revolución de Mayo y cuando llegan las primeras comunicaciones desde Buenos Aires al resto de las provincias, extendiendo la noticia, empiezan a formarse las milicias provincianas, en este caso la del norte, a cargo de Güemes, donde digamos se va a formar un vínculo estrecho entre Azurduy y Güemes, que termina siendo... Más precisamente después de la muerte de Padilla, es que hay un acercamiento ahí entre Güemes y Azurduy. Exactamente, ella termina siendo parte de, digamos, una de las comandantes del ejército, con el rango de coronel. Y lo que va a hacer Juana justamente es participar de la defensa del norte, generar el bloqueo que le va a permitir a San Martín poder ascender por Chile y llegar hasta el Alto Perú a conseguir la derrota definitiva de los españoles. Ese ejército que ella forma en ese momento y que consolida después con Güemes es un ejército principalmente compuesto por indígenas y campesinos de la zona. No hay profesionales militares, los entrenan justamente con su marido y luego con Güemes, al cual va a acompañar hasta el momento de su deceso, y inauguran junto con Güemes el tema de la guerra de guerrilla. Y un ejército español regular, enorme, es un ejército realista que viene de ganarle a las tropas napoleónicas, llega desde el Alto Perú. El objetivo de ellos es atravesar el norte y poder ahogar la Revolución de Mayo desde el interior, desde las provincias, y el trabajo de estas guerrillas es justamente frenar, con muy pocos recursos, porque además recordemos que son territorios muy pobres hasta el día de hoy todavía, con muy pocos recursos, casi sin armas de fuego, es decir, sin fusiles, y aprovechando el terreno a un ejército que era numéricamente muy superior. Claro, aprovechando lo que es el conocimiento del terreno, claro, que es algo que por ahí los realistas más desconocían. Este factor de ataque sorpresa, más que nada, ¿no? Claro, la idea era agarrar a los contingentes españoles en el momento en que ellos atravesaban los valles o los caminos que le permitían llegar a las ciudades o a las zonas habitables, y desde desde los montes, desde las zonas altas, atacarlos con movimientos de guerrilla, y muy especialmente algo que la va a hacer famosa a Juana Azurduy son los ataques de caballería sorpresa. Estás caminando tranquilo por el valle y de repente escuchás que viene el malón. Que hay un terremoto ahí que viene y no la contaste. No la contaste, te rodean. A veces ni siquiera se trataba de derrotar completamente estos ejércitos, sino evitar su paso. El ejército español trata de pasar un montón de veces. No sé, creo que solamente Güemes los paró como 14, 15 veces, y en el caso de Azurduy y Padilla también. Lo hacen en un montón de oportunidades. El objetivo era retrasarlos y lo lograron completamente. En algunos casos incluso invadiendo territorio ocupado por los españoles y generando victorias que, bueno, podríamos decir que eran bastante difíciles de lograr. Llegar a caballo, con lanzas nada más, sin armas, sin fusiles, tomarlos por sorpresa y robarles los fusiles y salir corriendo era una cosa bastante difícil de hacer, sobre todo en terreno montañoso. Tengamos todo esto en cuenta, que es en plena cordillera, en la zona más árida de la cordillera, donde además si te quedás sin recursos, sobre todo sin agua, tenés un problemón. A mí lo que siempre me llamó la atención de la historia de Juana Azurduy es, de dónde viene ella, ¿no? Cómo se conoció con
con quien fue su esposo después, claro, con Padilla, porque ellos vienen de un sector acomodado. Exactamente. Sus padres fueron personas adineradas, bien acomodadas económicamente, que tenían tierras, eran terratenientes de la zona, creo que eran vecinos sus padres. Ella se quedó huérfana muy chica porque sus padres murieron intempestivamente y se terminó criando con sus tíos, pero ya desde chica como que su padre le fue metiendo esa estirpe rebelde, ¿no?, en la cabeza. Y después terminó en un convento porque se llevaba mal con sus tutores, con sus tíos, pero bueno, después se conoció con Padilla. Exactamente. Y es como que ahí se avivó el fuego revolucionario de Juana Zurduy. Lo que pasa que ahí con Padilla es como que eran el reverso de las otras familias acomodadas de la zona, porque lo que denuncia, por ejemplo, San Martín en varios de sus reclutamientos es que los hijos de los acomodados no van al ejército. Te mandan esclavos o te mandan gente que trabaja en relación de dependencia con ellos, de sometimiento, y no participaban los burgueses o digamos las personas más adineradas del ejército activamente más que con algún recurso. En el caso de Juana Zurduy y su marido, ellos no solamente aportaban lo que tenían al ejército de Güemes, sino que además iban al frente, ellos peleaban dentro del ejército. Una de las cosas que le molestara, por ejemplo, a Padilla era que siendo de un sector económicamente acomodado, por ser criollo, no podía acceder a lo que es un puesto político, un puesto administrativo. Claro. Porque claramente la monarquía se reservaba esos lugares para gente que defienda los intereses de la corona, ¿no? A los realistas, obviamente. Claramente. Obviamente. Entonces, bueno, estaban imposibilitados a poder hacer algún tipo de mejora o de cambio porque no tenían acceso a cargos políticos. Exactamente. O sea, digamos, a lo que era, digamos, la participación política, la democratización del poder político en ese momento en lo que era el virreinato, que era una denuncia de todo el virreinato. El tema es que en las otras provincias, por ejemplo, no sé, Buenos Aires o Córdoba, ninguno de estos que pedía los derechos políticos fueron a pelear en el frente por esos derechos políticos. Ahí es donde creo que cobra mucha relevancia lo de Juana Zurduy. Pero ellos cambiaron drásticamente su vida. ¿Sí? Ellos se dedicaron a esto que es la guerra de guerrillas, es una guerra muy sacrificada. Ellos directamente se fueron a internarse en el bosque, a pelear, a pasar hambre, a pasar miseria. Y de hecho, incluso perdieron 4 de sus 5 hijos producto de la malaria. Exactamente. Por vivir en condiciones completamente inhumanas, ¿no? De no estar bien alimentados, de no tener acceso a salud. De estar todo el tiempo tensionados por esperar un ataque sorpresa del enemigo, de estar planificando, de no tener agua, de no tener una cama cómoda donde dormir tampoco. Como vos decís, la vida de un guerrillero es muy sacrificada y básicamente dejaron la vida los dos en esa situación. Te iba a decir, por ejemplo, que una de las cargas de caballería que la hace famosa a ella, por la que la reconoce, por ejemplo, Cristina, es justamente que en 1814, ya en pleno conflicto con lo que es el bando español, el marido de ella cae prisionero de uno de los ataques españoles y ella, junto con un grupo de mujeres y un par de soldados a caballo, asaltan por sorpresa el contingente español, básicamente liberan a Padilla sin más armas que un par de lanzas. Se le tiran encima a los centinelas. Qué mal día para ser centinela ese día en el ejército español. Te querés matar. Imagínate que viene tu oficial superior y te dice, ¿qué pasó? Y que le tenés que decir. Se desataron todas las tormentas. Y como Milhouse. ¿Cómo le explicás? Y que no te pasen a balazo, es lo que pasó. Empezaron a venir por el llano, llegaron y pasó. ¿Qué más le podés explicar? No podés, no tenés manera. Esa fue una de las maniobras que le hizo ganar muchísima fama. Liberó al marido, recuperó un montón de fusiles para el ejército de guerrillas que estaban liderando y además salió indemne de esa batalla. Ella era adorada básicamente por todo lo que eran las comunidades autóctonas. Era incluso considerada por muchos como reencarnación de la mismísima Pachamama. Así de mucho la querían y la adoraban. Es que también, nosotros la reconocemos en Argentina como general del ejército, la reconoce Argentina, la reconoce Cristina póstumamente, pero en Bolivia también es una figura política e histórica muy importante, justamente por la adoración que despertaba en los indígenas. Hay que decir esto también, que los indígenas, la relación que tenían los indígenas con los españoles en el Alto Perú, en Bolivia y en Perú, era una relación de absoluta esclavitud y sometimiento. Cuando aparece Juana con el color de piel de ellos a liberarlos, a pelear contra los españoles, ¿qué más podés pedir? Y también contaba con un ejército importante de mujeres, porque ella una de las cosas que hacía es poner a pelear a su lado, a aquellas mujeres a quienes le mandaban los maridos, qué sé yo, cuando iban a pelear contra los realistas. Los realistas muchas veces generalmente lo que hacían, una vez que ganaban una batalla, era
tomar por rehén a las mujeres, violarlas, someterlas y tomarlas como una propiedad. Claro. ¿No? Bueno, muchas de estas mujeres terminaban peleando a su lado, después codo a codo. Exactamente. Que no les quedaba más que la venganza. Claro, es que iban con los pocos que le quedaba justamente al frente del ejército. Y hay que decir que fue, además de ser una campaña muy valiente por parte de todas ellas, también fue una campaña exitosa. No muchos pueden decirlo. Finalmente el ejército español dijeron no pasarán, y no pasaron de ahí. Es más, al retrasar justamente ese avance del ejército español que no pasó de la frontera con Bolivia, es que después San Martín sube y hace el desastre que hace en el Alto Perú. Ya no tienen ni siquiera retaguardia a la cual volver. A mí lo que me sorprende cuando leo todas estas historias, ¿no? Es la virulencia de las cosas, de los relatos. Sí. O sea, cómo cuentan, por ejemplo, cuando mataron a Manuel Padilla, cómo en ese momento el coronel realista lo degüella y le arranca la cabeza delante de todos los demás... de los más prisioneros. Los más prisioneros, y cuelga su cabeza en una pica en medio de la plaza de Villar en ese momento, en lo que se conoció como la masacre de Villar. Claro. No solo lo mató a Manuel Padilla, sino que mató a más de 750 republicanos, miembros del ejército republicano. Los pasó a fusil a todos. Sí. Y a los que no le cortó la cabeza también. Podríamos decir que un crimen de guerra. Sí. No sé, Macri no lo pondría en esos términos por ahí. Pero lo sanguinario, ¿no? De esos relatos. Y bueno, también, después cuando finalmente Juana Zurduy va a recuperar lo que eran los restos de su difunto esposo, recordemos que fue lo que pasó, ¿no? Que ella, junto con un conjunto de mujeres y de soldados, de más de 600 soldados, se dirigió a esa plaza a solo recuperar la cabeza de lo que eran los restos de su amado. Claro. Y bueno, ahí también los relatos cuentan de que ella sacó con sus propias manos la cabeza, la pica y la besó. Terrible. La besó así. Después de días de estar pudriéndose al sol, ella sacó la cabeza de la pica y la besó. Un relato súper visceral. Vos te ponés a imaginar eso y decís, ¡guau! Qué locura, ¿no? Así es. Y ella siguió peleando hasta el día de su muerte, en realidad. Porque después continúa junto con Güemes en la defensa del norte. Y ella ya con pocos recursos, con lo poco que le quedaba, sobrevive, sin una pensión, sin nada. Muere en la extrema pobreza. Y además sin el reconocimiento del gobierno central de Buenos Aires, que básicamente porque se Simón desentiende. Bolívar en un momento se acerca a ella, ya siendo un poco más veterana, sí. Va en busca de ella y le reconoce toda su labor y le da una pensión. Simón Bolívar en ese momento, que después, gobiernos posteriores se la quitaron. Exactamente, se la niegan, la pensión, por pertenecer al ejército y por su servicio, un poco por mina, básicamente, por denostarla, y otro poco también por el tema de que Buenos Aires se desentiende de las batallas de la independencia y empieza su guerra interna contra los gobiernos provinciales y las autonomías provinciales. Es como que, más o menos lo que le pasó a San Martín y a Güemes, que es que le sueltan la mano, ocúpense ustedes de la lucha con los españoles, nosotros nos dedicamos a la disputa por el poder dentro del territorio, que es una disputa que va a durar 4 décadas después de eso. Y va a pasar cuánto tiempo más para que el revisionismo recupere la visión de las mujeres y específicamente la de Juana Zurduy dentro de la historia argentina después. Porque la historia que construye Mitre, la historia que construye después lo que es la historia oficial argentina, lo que va a construir el Estado conservador argentino, es una historia en la cual San Martín es una especie de santo inocuo que no tiene ideas políticas. Belgrano es una persona que defendía la patria y quería una bandera con el color del cielo, pero nada más. Güemes no existe. Moreno tampoco existe. Y Juana Zurduy no aparece, pero ni en las notas al pie. Fíjate. ¿Vos recordaste o tenés algún recuerdo de que te hablaran de Juana Zurduy en el secundario? Pero hasta las actas escolares no existía. Yo creo que me fui enterando post-secundario, después de terminar la escuela, cuando empecé la universidad y demás. Creo que me enteré más de Juana Zurduy con samba, por ejemplo, que por la educación. Yo supe de Juana Zurduy a través de un libro de Félix Luna, pero eso lo vi recién en la universidad, y antes de eso las mujeres en lo que era todo lo que es la Revolución de Mayo prácticamente no aparecen. Mariquilla Sánchez de Thompson no existe, después lo que van a ser las anarquistas no existen. La única mujer que aparentemente existe, pero para ser odiada en la historia argentina, es Evita. Evita, claro. Exactamente. Más
contemporánea. Mucho más contemporánea, pero antes como que no te mencionan a ninguna. Y sin embargo hay una participación muy importante, tanto de las mujeres de sectores acomodados como... Bueno, pero perdura mucho en el discurso de la derecha o en el discurso del odio. Por ejemplo, esto de cuando se habla de feminismo. El día que las mujeres vayan a pelear a una batalla o que den la vida por la patria, que vengan a hablar. Bueno, ahí tenés el claro ejemplo de hace 240 años atrás de Juana Zurduy. Pero no hablame de dar la vida por la patria, no solo por Bolivia en ese caso, por el Alto Perú, sino por toda la patria grande, la independencia de todo un continente. No, y también no solamente defenderse por los recursos, sino por la comunidad en la que ellos vivían. Hay que decir también que toda la guerra de montoneras y los ejércitos independentistas a lo largo de toda América, todos esos ejércitos de hombres que van a pelear están acompañados de sus mujeres. No quedan en su hogar, se mueven en masa, comunidades enteras. Algunas pelean en el frente, hay otras que están en los campamentos, pero es una historia también junto con la de los negros y los aborígenes que está completamente silenciada. Pareciera que no existen. Claro. Pareciera que de repente los argentinos toman conciencia de sí mismos en 1810 y salen a pelear. Y no que está ese pueblo llano prácticamente... Iban y se reproducían entre ellos, claro. Se cocinaban ellos mismos, se lavaban la ropa ellos. Sí. La mujer no participaba de ninguna manera, ¿no? Cuando la realidad muestra que no solo hacían todo eso, sino que luchaban codo a codo. Que eran parte activo de esos movimientos militares también. Primero con las luchas independentistas y después con las montoneras en el interior peleando contra Buenos Aires. Pero bueno, yo te digo la verdad, es una deuda que tiene el secundario con nosotros porque no solamente Juana Zurduy, ninguna mujer aparecía en la historia esa que nos narraban. Aparecía, como te vuelvo a repetir, Evita, para putearla Evita. Esa mujer era. O sea que ya tapar el sol con los dedos es medio complicado, ¿no? Era difícil tapar a Evita, era muy cercana y era demasiado apasionada. Les encantaría a muchos hacerlo, pero bueno, ya medio imposible, ¿no?